¿Qué significa para vos Evita, Paula? ¿Qué significa para mí Evita? Muchas cosas. En principio, un descubrimiento ya siendo adulta de Evita. Bueno, yo hice una película que se llama Juan y Eva, ¿no? Que habla de Evita antes de que fuera Evita. Claro. O sea, cuando Eva Duarte era una actriz en ascenso y se enamora de un coronel que todavía no sabía, ¿no? Entonces toda esa época que cuento en la película, cuando ellos todavía no sabían que iban a terminar siendo quienes fueron y quienes son todavía, ¿no? Con esa vigencia. Entonces un poco mi mirada sobre Evita está muy puesta en la película. Y hay ahí un mito, ¿no? También, digamos, la muerte prematura, el legado. Yo lo miro desde ahora, 10 años después de Juan y Eva, y al calor de que, bueno, soy una persona que me importa la política y me importan los personajes públicos y sus vidas privadas, ¿no? Como, digamos, de un lado y del otro de la foto, del archivo, y pienso en Evita como una mujer muy joven, con mucha garra, para sostener una vida íntima muy, muy atacada por en ese momento el establishment, el ejército, digamos, lo que rodeaba a Perón, e imponerse ahí, y al mismo tiempo una chica joven. Uno lo piensa ahora, hay 30 años, ¿no? Bueno, se muere a los 33, pero digamos, cuando ella, digamos, el asunto del voto, una adelantada, digamos, una adelantada del feminismo, una valiente, una gran valiente. ¿Qué es lo que más te costó hacer de Evita en tu película? No me costó. Nada. ¿No te costó desnudarla? No. Porque la encaré precisamente como eso, ¿viste? Como una mujer. Está el personaje público, pero yo todo el tiempo trabajaba sobre mí y con los actores, gran Julieta Díaz, gran Osmar Núñez, el hecho de decirles, bueno, olvídense. Porque en ese momento de sus vidas, ni Perón ni Eva Duarte sabían justamente cómo iba a seguir su vida. Entonces ellos ya no estaban, digamos, no estaban todavía en ese bronce, no estaban todavía siendo quienes después iban a ser. Y entonces trabajamos personas normales, con noblezas, con miserias, y eso fue muy rico de trabajar. Y ahí yo empecé a tener también una mirada, porque el cine tiene eso, ¿no? Uno hace cine, pero después para que los otros miren, ¿no? Pero uno también mira mientras va haciendo, ¿no? Claro. Hay una interacción que es muy rica. Y entonces, nada, yo también me topé, sí que busqué, pero me topé, digamos, ¿no? Con una Eva muy, muy humana, ¿no? El abandono de su padre, la pobreza, en fin, y después pasaron los años y esto es aún vigente. ¿Y fue una revolucionaria? Una revolucionaria completamente, digamos, completamente. Inclusive en su vida íntima, en su vida privada. Yo digo privada y me suena privada de privación, pero también muchas privaciones, ¿no? Ellos vivían en un departamento, en 2 departamentos, pasillo de por medio. Era un nivel de modernidad, ¿no? Digamos, sí, revolucionaria en su vida. Sobre todo el coronel, ¿no? Exacto. Exactamente, digamos, en esa época, o sea, visto desde ahora, por ahí parece una antigüedad, pero en ese momento se acostumbraba a tener una mujer y un amante, eso era lo normal, una mujer y una querida, pero digamos, el reclamo del ejército era vos la subís a los discursos, la haces hablar, digamos, ¿no? Y cómo ella no es la mujer de, también, ¿no? Claro. Ella no adhiere a la idea de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Él la deja pasar también. Ahí hay un gesto de mucha nobleza, él la deja pasar. Después, bueno, la vida es compleja y la historia es compleja y no da por ahí para contar todo, pero una postura de ella, veo tus dibujos hermosos, ese es, por ejemplo, como un fotograma de la película de Juan y Eva, ese abrazo, pero al mismo tiempo ser ella. Y eso es muy complejo y más en aquella época, ¿no? En los 40s. ¿Y qué te llama la atención de su vida íntima? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, esto que estamos diciendo, ¿no? La pelea. Hay como un choque de culturas, ¿no? Ella viene del arte, viene de la actuación, él viene del ejército, una cosa más conservadora. ¿Y
¿Qué crees que aportó ella con su vida íntima? Lo que previa? Perón cuenta es que cuando él hace una reunión, porque estuvo el terremoto de San Juan en enero del 43, que fue un desastre y hubieron muchísimos muertos, entonces Perón junta una cantidad de artistas para hacer beneficencia, y Evita le da vuelta el discurso y le dice: beneficencia, test de beneficencia, nosotros lo que tenemos es que estar en la calle. Y Perón siempre, bueno, en un libro de Araceli Bellota, cuenta que él la ve al final, ¿no? Y escucha, se le recorta, se le pone en foco esa mujer y esas palabras de esa mujer, ¿no? Y eso, yo no sé cómo viene con las personas, pero viene, ¿viste? Eso viene en una formación personal, digamos. Uno puede tener una biografía parecida a otra persona, pero uno elabora las vivencias de algún modo y otros no las elaboran, digamos. Y Evita se va, digamos, es la sumatoria de todas sus vivencias y puede plasmar todo eso en la política, ¿no? ¿Y ella es la más peronista de todos? No sé. Ahí es compleja la situación. Si no es peronista, ¿qué es? No, ella sí es peronista. En realidad hay peronismo y hay evitismo también, ¿no? Pero ella no quería evitismo. ¿O sí quería evitismo? No lo sé. Yo no soy historiadora como para afirmar eso. No, pero al hacerla, ponerte en su carnadura, a veces sabes más que una historiadora. Sí, puede ser, digamos, o tengo otro punto de vista. Creo que Evita tenía la causa del pueblo, y esto parece una frase hecha casi de perogrullo, pero creo que realmente ella tenía la causa del pueblo, que era su propia causa, ¿no? Era su propia pobreza, era su propia cuna, era su propia orfandad, ¿no? Porque, bueno, hoy es muy normal las familias ensambladas, pero en ese momento su padre mantenía una doble vida y ella era una hija que en ese momento se llamaba bastarda. Era un mote muy bravo de sobrellevar, y ella se sobrepone a todo eso. Y eso yo creo que está, digamos, plagado, habitado por una cantidad de cosas de su propia personalidad, de su propia subjetividad. No es que a cada mujer que se le presentan esas circunstancias termina en una Eva Duarte, ¿no? No, ella venía con una carguita, ¿no? Ella venía con una carguita, pero ella también esa carga la convierte en lo que lo convierte, en todo eso en que ella convierte su orfandad, su sentirse digamos, y ella cuando llega al poder no se convierte en una desclasada. Ella sabe de dónde viene, y en ese sentido ahí uno puede trazar, si querés, paralelos con otras grandes figuras que trascienden en nuestra historia, que son las que no traicionan su origen, ¿no? Exacto. Y esto para mí es Evita, una mujer que es capaz, inclusive con el poder, inclusive con el hombre más importante de la Argentina, inclusive cuando ella se podría haber acomodado en eso, ella no se acomoda en eso, y pone el cuerpo para defender las causas y la causa de su propio origen, que es el pueblo, el que viene más de abajo, ¿no? ¿Y qué huella dejan las mujeres, Evita? Y Evita deja una huella, yo creo que es la fundadora del feminismo en la Argentina, si querés, digamos, ¿no? Digamos, el voto femenino, el plantarse y hablar, el plantarse contra otras mujeres, ¿no? Porque cuando uno habla de feminismo parece que habla solamente de los varones patriarcales. Hay muchas mujeres que también, digamos, adscriben al patriarcado y ¿cómo se llama? Y hacen que el patriarcado se reproduzca en sus propios hogares, o cuando educan hijos, o inclusive en sus posicionamientos personales frente a los varones, ¿no? Y bueno, yo también creo ahora con el diario del lunes, del martes, del miércoles, que Cristina Fernández de Kirchner que Cristina Fernández es muy hija de Evita, ¿no? De ese posicionamiento de ser una mujer. No es fácil ser una mujer y estar en el poder. No es nada fácil. Todavía existe esta cosa de ser una mujer y tener poder y ejercer el poder desde el lugar de una mujer sexuada y no una mujer asexuada, ¿no? Una mujer deseable, una mujer que hace su vida, que además es madre. En el caso de Evita no lo pudo ser porque se murió muy joven, pero una mujer que desde su condición de mujer ejerce el poder. Eso no es tan fácil de digerir, inclusive ahora con la deconstrucción. Imagínate en el 44,
cuando ellos finalmente se casan y ella pasa a ocupar un lugar de protagonismo, ¿no? Y también eso habla de Perón, ¿no? Permitirle, sí. ¿no? Permitirle... Tu película ya tiene 10 años. Sí, menos. más o menos, 9, ponele. Así que ni siquiera estaban estos aires, ¿no? De la mujer, aires feministas fuertes. Todavía no. ¿Temiste en algún momento alguna reacción de cierto peronismo? Sí. En su momento. ¿Qué, sí. ¿Qué temías y qué pasó? ¿Qué te llegó acerca de tu Eva? Yo temía que me mataran por los dos lados. Que el peronismo más ortodoxo me matara por el asunto de las escenas de sexo, que a mí me parecía como ridículo. Bueno, para el que no la vio, no es que hay tanta escena de sexo, pero hay un par de escenas que son jugadas y que ningún otro director que ha tratado la figura de Evita se había animado a hacer, ¿no? Sí. Y pues son escenas muy cuidadas, etcétera. Me acuerdo que se la mostré a Fabio, Leonardo Fabio, tuve el enorme honor de, en la última etapa de su vida, estar muy cerca de él, y él, bueno, y él, lo digo con mucha humildad y agradecimiento. Alcanzó a ir al estreno. Sí, pero vino a estrenos de películas anteriores y a él le gustaba mucho mi cine. Entonces yo le mostré el corte de Juan y Eva en casa, a Fabio, lo invité cuando ya, en ese momento, el cine ha cambiado mucho en 10 años. En ese momento uno filmaba y después ampliaba a celuloide. Entonces ya teníamos la ampliación a celuloide, no había vuelta atrás. O sea, se la mostré terminada, pero para saber a qué me atenía. Y él me contó sobre Sinfonía de un Sentimiento, esa película que fue en realidad una serie, ¿no? Lo que vino después, claro, una película en fascículos, capítulos, ¿no? Capítulos. Y él me decía que en el, digamos, el discurso que Perón da el 17 de octubre no está filmado, porque no había... Bueno, porque además no sé si los espectadores lo saben, pero la huelga estaba planteada para el 18 de octubre. Total. Y la historia se adelanta un día y la gente sale a la calle antes, así que no es que había cámaras. No, tuvo que hacerlo todo, tuvo que montarlo él. Claro, entonces lo tuvo que montar él y me dice, ¿quién me va a discutir a mí que ese es el discurso? Porque con los audios eran, ¿no? Y entonces me decía, lo que vos cuentes es. Y yo aprendí ahí con Fabio, con esa frase de él, que bueno, la película le encantó, está dedicada a él, ¿no? Etcétera, yo se la dediqué, porque la belleza del pueblo, ¿viste? Hay algo ahí de la mística que yo aprendí de Fabio y que aprendí haciendo la película, ¿no? Y eso, Fabio me sacó los miedos en ese sentido y me dijo, lo que vos hiciste en la película es, esto va a ser así. Porque también había una cosa de si Evita, los historiadores no se ponían de acuerdo, si había, algunos historiadores dicen, participó más activamente el 17 de octubre, no participó. No se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que no es un documental. Claro. Entonces la ficción, que me enseñó Fabio, y para mí es una ley, cuanto más ficción, más verdad. Claro, cuanto más miente, más dice la verdad. No cuanto más miente. Vos te atenés a las reglas de la ficción, que tiene sus reglas, y construís una verdad en función de una ficción que estás contando, y no en función de aquello que fue, porque si no esa película te atrasa, te está contando lo que ya pasó. Bueno, para los historiadores, estilizar y ficcionalizar es mentir, ¿no? Claro, bueno, porque pero yo no soy historiadora. Dogmáticos con la documentación, ¿no? Claro, sí. Sí. Igual la película está anclada en esos días. No, en esos días y también en hechos muy reales. Está anclada y después hay cosas que son ficcionales porque obviamente que el archivo, la naturaleza propia del archivo es que hay un fotógrafo sacando la foto. Por lo tanto hay una pose, por lo tanto hay una impostura, ¿no? Entonces, la idea de la película era ir detrás, digamos, de todo lo que puede producir un archivo y ver qué había detrás de eso. Y ahí tenés que ficcionar. Claro, y tenés que porque potenciás los momentos, no están cronologizados, digamos, que el coronel tal se levanta, que el general tal se levanta, que el taxi que la golpea, digamos, ¿cómo haces? Vos tenés que hacer una ficción, tenés que estilizar, tenés que hacer una dramaturgia con algo que era... Bueno, como la vida misma nuestra, ¿no? Exacto. No tiene un montaje exacto. Exacto, no tiene un montaje exacto, pero sí, yo, por lo menos en mi experiencia personal, algunos anclajes son muy ciertos. La escena del taxi que vos decís, que le interrumpen y que un grupo de jóvenes le pega, esto fue cierto, está contado. Después, ¿cómo contás eso? ¿En qué momento de la película lo ponés? ¿No? Cuando ella siente que se queda... ahí, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Exactamente. El montaje, la edición y bueno. Pero bueno, para no hablar tanto de mí, de mi película, quiero decir que Evita es yo creo que es la mujer, ¿no? Porque después vino Cristina, pero quiero decir, el 17 de octubre del 45, yo creo que
Yo soy peronista. Los no peronistas también deberían festejar, o celebrar o conmemorar, porque digo, el 17 de octubre se funda el peronismo, el 45, y también se funda el antiperonismo. Claro. Entonces digo, es una fecha para todos. Claro. Y eso lo logran Perón y Eva Duarte, ¿no? ¿Y Evita es justamente reconocida, te parece, a esta altura del partido, de la historia? ¿Qué pasa? Es complejo tu pregunta y es súper interesante. Es reconocida porque está muerta y eso es muy doloroso. ¿Pero sigue siendo peligrosa? Yo creo que reencarna en cuestiones del presente y ahí aparece el peligro. O sea, a mí me pasó en lo personal que hice la película Juan y Eva y luego me llamaron para hacer la película de Néstor e hice la película de Néstor, y la película Juan y Eva, como bueno, todo prescribió porque pasó hace un montón, tuvo el visto bueno, digamos, la unanimidad de la crítica de todos los colores políticos, y en la película de Néstor cuando me pegaron, no me pegaron cinematográficamente, me pegaron políticamente. Claro. Entonces digo, claro, ahí está la vigencia. Néstor, Cristina, el kirchnerismo, la reivindicación de aquellos valores, digamos, una gestión y la política hecha para y por el pueblo, cuando es peligrosa te saltan a la yugular, cuando no es peligrosa haces una remera y bueno, ¿viste? Entonces hay cierta burguesía que puede, digamos, reivindicar la figura de Evita desde un lugar casi folclórico, sí. Y después... O un lugar más Loy Weber, más copy, ¿no? Más claro. Ópera Evita, sí. Porque las grandes narraciones internacionales son la de la ópera Evita, la de copy de alguna manera, y son muy sesgadas, ¿no? En algún punto no son precisamente a favor de Evita, si se quiere. Es interesante igual las otras. Sí. Es interesante que haya trascendido la mirada, sí. Si querés, del peronismo y que Evita se haya convertido. Por eso te decía que tu pregunta es compleja, porque por otro lado es fantástico que Evita sea un ícono universal, ¿no? Sí. Porque después nunca sabe uno quién toma ese ícono como para qué. Está el riesgo de que sea, digamos, visiones sesgadas, y también estuvo la película de Alan Parker y también, bueno, digamos... Pero hay algo que es indiscutible, es una figura universal. Sí. Y eso es una chica que viene muy de abajo y que se convierte en una figura universal. Digo, eso es impresionante también. Pero viste que alrededor del peronismo siempre circula la palabra amor, ¿no? Sí. Entonces, la dramaturgia argentina debería recalcar eso del amor en un personaje como Evita, ¿o te parece que es amor, odio, resentimiento de clase, digamos, está todo ahí? ¿Es la palabra amor la que define a Evita? Para mí sí. Para mí sí. ¿Resentimiento de clase de ella? Bueno, no, reivindicación. Bueno, pero lo que cuentan, ella tiene algunos, una carga resentida de la infancia, lógica, pero el resentimiento habría que llamar a un psicoanalista para poner en, digamos, blanco sobre negro qué quiere decir resentimiento, ¿no? Porque resentimiento es como volver a sentir, ¿no? En todo caso, si uno analiza la etimología de la palabra, resentir es volver a sentir. Uno puede quedarse en el resentimiento y convertirse en un odiador serial, digamos, aferrado a rencor. Y otra cosa es convertir el resentimiento, digamos, el desamparo, la orfandad en algo que es puramente dar todo lo que no le dieron a ella, ¿no? Claro, entonces digo, sí, obvio. Ahí hay una transformación. Pero también podría haber sido para la destrucción, digamos, el resentimiento. Claro. El resentimiento que todo marginal tiene, qué sé yo, Maradona tiene resentimiento y hizo belleza con eso. Y muchos artistas también. Hizo belleza con el resentimiento, es muy lindo lo que decís, y hace un rato yo estaba por nombrarte a Maradona y me pareció excesivo, pero digo, también Maradona viene muy de abajo y ha hecho con eso una maravilla. Por ahí no tanto para su vida, ¿no? Digamos, hablan de la ley de las compensaciones, no sé, hay algo ahí con las figuras que son tan importantes para el pueblo. O sea, tampoco Maradona se quedó, se acomodó, digamos, siempre fue muy fiel a su origen y nunca se olvidó de dónde venía, ¿viste? Y ahí hay una línea que los une.
Por ahí. Por ahí es muy folclórico decir, ¿viste? Porque por ahí estamos como trabajando en este programa para decir, bueno, el Che, Maradona, Evita, y hay algo ahí que se aliviana, ¿no? Respecto de figuras reales que fueron de carne y hueso, que pusieron el cuerpo, que entregaron su vida, que no entregar su vida por la muerte, sino porque entregar la vida cuando estaban vivos, digo, ¿no? ¿Qué falta contar sobre Evita? Siempre falta contar cosas, siempre, para mí. A grosso modo. No, bueno, lo que pasa es que obviamente si uno hace una antinomia, si es desde el odio o es desde el amor, tenemos los dos panfletos, si querés, ¿no? Las dos verdades de Perogrullo. Evita resentida y entonces odiada y entonces odiadora de las clases altas, y ahí tenés una Maquieta, o Evita completamente amada, impoluta y sin ningún rasgo de la condición humana, ¿no? A mí, qué sé yo, me parece que siempre hay cosas más para contar porque justamente nosotros, los humanos, somos complejes, como se dice ahora, y esa complejidad humana está. Entonces, bueno, si vos contás, digamos, Villiquen, queda corto el relato, y si uno ahonda, yo creo que es infinitas las posibilidades de relato. ¿Filmarías a Evita de nuevo? Sí, completamente. 10 años después de haber hecho... ¿Qué parte de Evita? Filmaría la infancia de Evita, por ejemplo. Contaría esto que estamos hablando, los orígenes de Evita, ¿no? O sea, iría para atrás, no para adelante. O sea, todo lo demás la está... precuela. Es que todo lo demás está en Google, ¿no? La precuela total. Claro, sí, contaría la infancia de Evita. Bueno, contaría a esa nena mirando de afuera una bicicleta que no va a tener. Claro. Porque todos sabemos que después entregó bicicletas, ¿no? Sí. Y bueno, pero de lo que vos filmaste no hay tanto imágenes de Google. Es una etapa. No, por eso, en esos es el anti-Google. Buenísimo, es muy misterioso y secreto eso. Claro, ¿no? Claro. Es que es eso lo interesante. Para mí, la razón de ser del cine es contar lo que no podés encontrar en otro lado. O sea, vos haces una película que se convierte en algo que solamente lo encontrás ahí. Entonces yo haría eso. Yo contaría, llamado a productores, contaría la infancia de Evita, contaría la infancia de una nena. Muchas gracias. Ay, no, gracias a vos. Qué lindo. Muchas gracias, Rep. ¡Wow! Eso de Nudame Más es buenísimo. La verdad que me encanta. Esto me honra muchísimo. Muchas gracias. Gracias.